Hola alumnos y alumnas, en esta clase vamos a ver cómo se hace un análisis modal de una viga empotrada. Como hemos visto en alguna clase anterior, podemos calcular las frecuencias naturales y los modos de vibración de los sistemas mecánicos vibratorios. En esta ocasión vamos a analizar una viga empotrada de forma matemática, de forma numérica, por medio de un programa que nos permite simular las frecuencias naturales y los modos de vibración de una viga empotrada en base a sus características de material, de empotramiento y geométricas como lo son su densidad y como lo es su área transversal, su longitud. Para hacer eso vamos a utilizar una regla fabricada en acero inoxidable. Esta regla tiene adherida a un extremo un acelerómetro, que sería el extremo libre de la viga. Como pueden ver, esta regla está empotrada en su base y mide 50 centímetros hasta el empotramiento. Tomamos el empotramiento como el punto en el que está fija a la mesa por medio de un sargento, por medio de una prensa. Entonces vemos aquí que tiene una sección transversal y que tiene además una longitud bien definida. El material de la regla es acero inoxidable. Entonces, vamos nosotros primero a simular el comportamiento de esta viga. Tenemos un programa que nos permite hacer la simulación de las maneras o modos de vibración de la viga, solamente proporcionándole nosotros sus características de material y geométricas. Vamos a empezar desde cero esta ejecución en MATLAB. El programa se llama modos-viga y lo tienen ustedes en su material del curso. Lo primero que tenemos que hacer es definir el módulo de elasticidad en gigapascales, el momento de inercia, conforme a las fórmulas que hemos venido estudiando desde la primera unidad para obtener la K equivalente o el módulo de elasticidad equivalente del resorte que forma la viga. Entonces, definimos su momento de inercia en base a la sección transversal. La regla mide 3 centímetros de ancho y tiene un espesor de 1 milímetro. Entonces, ponemos la densidad del acero inoxidable. Obtenemos el área de la sección transversal. Introducimos finalmente la longitud de la viga, que es de medio metro, hasta el empotramiento. Entonces nosotros podemos ejecutar nuestro programa escribiendo el comando modos-viga y entre paréntesis vamos a introducir los parámetros o podemos copiar este comando que ya está escrito previamente aquí. Y podemos ver que tenemos el primer modo de vibración. Aquí en la animación nos muestra cómo se deforma o se deflecta la viga en esa primera frecuencia natural. Si ponemos una pausa, podemos ver que es de 3.25 Hz. Esos 3.25 Hz corresponden al primer modo de vibración. Lo mismo podemos hacer para los siguientes modos de vibración. Detenemos nuestra simulación y ahora probamos para el segundo modo de vibración o la segunda frecuencia natural y nos da de 20.2371 Hz. Con este patrón de desplazamiento, la viga formaría un látigo en el segundo modo de vibración. Y finalmente podemos simular el tercer modo de vibración. Por ejemplo, pudiéramos simular más si lo requiriéramos. Y en este modo de vibración tenemos que es a una frecuencia de 56.69 Hz con un patrón de deformación tipo S. Parece una S, la regla se deformaría así a los 56.69 Hz. Esta sería su tercera resonancia o su tercer modo de vibración.
Entonces, tenemos ya nosotros una simulación, una idea de cómo se deforma la viga que estamos simulando o modelando y vamos a corroborar en la práctica si se cumplen o si coinciden estas frecuencias con las que podemos detectar con un acelerómetro. Para ello vamos a utilizar el mismo programa que utilizamos para estudiar al payasito y a las jirafas con los resortes. Vamos a muestrear a una frecuencia de 1000 Hz o tomamos 1000 muestras en un segundo. Vamos a tomar un total de 2 a la 12 muestras, que son aproximadamente 4 segundos, y vamos a utilizar todos esos puntos para calcular la transformada rápida de Fourier. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un análisis frecuencial en nuestra viga? Pues vamos a utilizar una fuerza tipo impulso unitario. ¿Cuál es la fuerza tipo impulso unitario? Pues con un martillo. Nosotros utilizamos un martillo para proporcionar una fuerza momentánea a la base de la viga y así hacer que vibre y nosotros registraremos las vibraciones o el movimiento oscilatorio de nuestra viga. Entonces haremos uso de nuestro programa, vamos a ejecutarlo al mismo tiempo que golpeamos la base de la viga o podemos primero ejecutar el programa y después golpear la base de la viga. En este caso vamos a ejecutar el programa. Damos un golpe en la base de la viga. Y lo que obtenemos es que son dos frecuencias principales o dos modos de vibración. Uno que está precisamente en los aproximadamente 2.6 Hz, cerca de 3 Hz, y otra que está en 20 Hz. Entonces, podemos corroborar aquí que tenemos un error pequeño debido a la simulación, no hay nada de qué preocuparse, pero es muy similar la frecuencia que podemos medir en la práctica con la que estamos simulando con la teoría. Tenemos 2.9 Hz para el primer modo de vibración y en la teoría tenemos 3.2 Hz, es muy similar. Entonces podemos hacer lo mismo para el segundo modo de vibración. Solicitamos que nuestro programa simule ese segundo modo de vibración y le indicamos que queremos calcular la segunda frecuencia natural. Entonces debe de estar en 20.23 Hz. Vamos a repetir el experimento para volver a obtener esa frecuencia de resonancia. Volvemos a nuestra viga, damos un golpe en la base con el martillo y ya que tenemos un movimiento oscilante podemos ejecutar nuestro programa de adquisición de datos. Aquí se me fue el tiempo, voy a tener que volver a golpear la viga, no hay problema, la volvemos a golpear. Y entonces podemos ejecutar nuestro programa una vez más. Aquí vemos que ahora tenemos mayor información acerca de la viga porque
dimos golpes diferentes, estamos haciendo que la viga vibre, oscile. Ustedes pueden ver cómo tiene movimiento según yo golpeo con el martillo. Y esos golpes con el martillo son impulsos unitarios que no hacen otra cosa más que generar vibraciones en la viga y excitar sus frecuencias naturales. Aquí tenemos 4, vamos a utilizar esos 4 modos de vibración. Aquí tenemos en 3 Hz, en 19.8 Hz, 56.9 Hz y 112.286 Hz. Vamos a corroborar con nuestra simulación. El segundo modo decía que eran 20.237 Hz y es precisamente lo que tenemos aquí. Cerca de 20 Hz. Tenemos mucha correlación, mucha similitud. Vamos a regresar al primer modo solamente para corroborar, solamente para hacer una comparación. Regresamos al primer modo, lo volvemos a simular y vemos que es de 3.25 Hz. En nuestra adquisición de datos tenemos cerca de esos 3 Hz. Hacemos ahora la prueba con 2 Hz. Cerramos nuestra simulación y ahora hacemos la prueba para el siguiente modo de vibración. Lo ejecutamos y vemos que está en 20.23 Hz. Observamos nuestra gráfica y tenemos el pico en esos casi 20 Hz. Vamos a probar el tercer modo. Solicitamos aquí el tercer modo. Y ese tercer modo de vibración tiene este patrón que parece una S y es de 56.69 Hz. En la práctica lo que nos dio fueron 56 o 57 Hz, entre 56.9 y 57 Hz en el pico que tenemos aquí. Y finalmente vamos a corroborar para el cuarto modo de vibración que nos aparece en la práctica. Y el cuarto modo de vibración nos dice que está en 11.1216 Hz y tenemos una forma de vibración tipo S también. Tenemos 2 nodos o puntos fijos. La viga, si nosotros la observáramos y pudiéramos tomarle fotografías, pues tendría este patrón de desplazamiento y son 111.12 Hz. Vamos a ver en la práctica. Tenemos 112.286 Hz. Entonces, como ustedes pueden ver, sí se cumple la teoría de la viga que estamos analizando. ¿Cuáles son los detalles a considerar? Pues los detalles a considerar son primeramente que tenemos un sensor en la parte superior de la viga, que nuestro empotramiento pues no es perfecto, tenemos una prensa o un sargento y que el material de nuestra viga pues es también pues puede variar en su módulo de elasticidad, pero vemos que tenemos buenas aproximaciones. Este es entonces nuestro impulso unitario. Un golpe de martillo hace que nuestra viga vibre o presente patrones de desplazamiento y podemos nosotros registrarlo haciendo uso del acelerómetro. Y vemos también cómo nuestro sistema de adquisición de datos pues funciona de manera efectiva para poder registrar estas vibraciones y por ende pues hacer el análisis correspondiente numérico y obtener, bueno, primero en voltaje pues las mediciones de aceleración de la viga que estamos analizando.
Podemos también hacer uso de un programa un poco más estándar para que nos permita ver las dos gráficas en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo al mismo tiempo, valga la redundancia, para poder pues tener una información un poco más gráfica. En este caso, podemos ver que igual puedo hacer lo mismo, puedo hacer el mismo experimento, puedo igual golpear mi viga y adquirir datos, adquirir señales. Vamos a hacer lo mismo con este otro programa y ejecutamos el programa. Empieza la adquisición de datos, doy un golpe a la viga está oscilando mientras nuestro sistema adquiere las señales y después tenemos ya nuestra correspondiente gráfica del análisis de la señal. Tenemos aquí un decaimiento exponencial. Aquí ustedes pueden ver esta curva oscilatoria que es el primer modo de vibración que está dominando en el movimiento, pero sin embargo el decaimiento es exponencial. Se parece mucho a los ejercicios que hacíamos al principio del curso. Y las frecuencias naturales pues siguen siendo las mismas. Seguimos estando cerca de los 3 Hz, cerca de los 20 Hz, de los 57, de los 110 Hz. Aquí pues no puedo hacer mucho zoom porque aún no encuentro la manera de regresar mi gráfica a lo normal. Ustedes disculpen esa situación, pero pues sí es fácil corroborar que sí se cumplen esas frecuencias que nosotros calculábamos en la teoría. Aquí pues es debido a que pues mi sistema de adquisición de datos pues es experimental y todavía falta definir algunos detalles, pero pueden darse cuenta cómo sí va ligada la teoría con la práctica en estos análisis de vibraciones. Gracias por su atención y espero que esto les sirva para su cultura general y para ampliar su conocimiento del tema de vibraciones.